Está funcionando esto, por favor. Brian, no te me duermas. Santiago capítulo 2. Amén. Vamos a leer, hermanos, los 13 versículos de Santiago capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en nuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venid a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran en los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque a cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, será culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterios, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así habrá y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendiga tu palabra. Señor, pedimos sabiduría. Ahorita que vamos a estudiar tu palabra, llegó el momento esperado para seguir aprendiendo, nutriéndonos de tu palabra, Señor. Necesitamos que tú nos des sabiduría de tu alma. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Que tu Espíritu Santo abra en nuestra vida, nos redarguya, nos convenza, Señor. Aún nos haga convictos muchas veces, Señor. Enséñanos de tal manera que podamos, Señor, aprenderla, entenderla, practicarla y producir, Señor, algo maravilloso en cada uno de nosotros. Háblanos, como siempre, dando reverencia para escuchar lo que tú tienes que decirnos en esta ocasión. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. 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 Siéntense, hermano. Dos cosas importantes venimos trayendo a memoria. Uno, puedo resbalarme y no caer. Es el trabajo, ¿no? Me puedo resbalar. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 115? Vamos al Salmo 115, por favor. Ahora, yo no sé cuál es el contexto de la vida espiritual de cada uno de ustedes. Y la verdad es que cada quien sabe cómo andan y andamos delante del Señor. Y aunque a veces nos ponemos máscaras, nos maquillamos bien, mostrando algo muchas veces que no es cierto, pero el Espíritu Santo, hablando internamente en nuestra vida, hermanos, actúa como conciencia y nos hace entender tal y cual somos delante del Señor. El hecho que estemos aquí en la casa del Señor, ese no es sinónimo de que andamos bien. Ese es otro error. Esa es otra mentira que nos meten aquí en el poquito, ¿no? El venir a la casa del Señor es una responsabilidad. Uno no
lo hacen religiosamente, otros lo hacen porque aman al Señor, otros lo hacen con propósitos diferentes. Pero dice el Salmo capítulo 15, la última frase del versículo 5. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es interesante esa expresión. No resbalará jamás. Y obviamente que antes que se dé una caída estrepitosa, uno se resbala. Y en medio del resbalamiento que viene, uno puede detenerse. Pero es interesante estos dos pensamientos que hemos venido trayendo en esta enseñanza. Haciendo estas cosas, no resbalarás jamás. Ahora, los condimentos para no resbalar jamás, aquí están en el Salmo 15. Pero vamos a 1 Pedro capítulo 1, donde estamos. Porque también el apóstol Pedro se fue aún más allá. Dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Claramente dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y añade el versículo: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. En este último tiempo que le toca a la iglesia que vivir, estos son los postreros tiempos del cual hablaban los profetas, hablaban los apóstoles, y el contexto en que está viviendo la iglesia actualmente es en el contexto de la iglesia de la Odisea. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia de la Odisea? Bueno, el reclamo del Señor a la iglesia y al pastor es: ni son fríos, ni son calientes, son tibios. Hay una indiferencia, hay una apatía, hay un desmoronamiento espiritual, hay un yoquipierdismo muchas veces en la vida del cristiano. Hermano, que delante de la presencia del Señor tenemos que decirlo con toda honestidad: estamos mal. Usted puede decir: yo no hago esto, yo no hago esto, tal vez estoy practicando esto, pero si usted leyó bien Santiago capítulo 2, el versículo 10, léalo por favor. Santiago capítulo 2, versículo 10. O lo hacemos todo, ¿qué dice Santiago 2:10? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero omitiere ninguno, se hace culpable de todos. Si están guardando todo, ejemplo, lees la Biblia todos los días, tienes tiempo de oración, asistes al templo, pero hay alguna práctica ahí escondido. ¿Qué dice la Biblia? De nada sirve, porque se hace transgresor de todo. Por eso es que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10: sé fiel hasta dónde? Sé fiel hasta la muerte. Entonces, estos dos conceptos que establece la palabra del Señor: haciendo estas cosas no resbalarás, o haciendo estas cosas no caeréis jamás, tienen que penetrar muy profundamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Hermanos, la vida cristiana, y lo hemos dicho, hemos sido diseñados para vivir la vida abundante. Exactamente. Ahora, para vivir la vida abundante no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que necesitamos exactamente para no resbalar, para no caer? La llenura del Espíritu Santo. Aparentemente es fácil, pero no es fácil, porque hay que sacrificar muchas cosas para que el Espíritu Santo, para que Dios, el Padre Eterno, pueda llenarnos del Espíritu Santo. Hay una expresión que está en Hechos capítulo 5, versículo 32. Obedecer. Eso es todo. Pero obedecer, hermano, implica el vivir una vida digna, una vida fiel delante de la presencia del Señor. Ahora, en segunda de Pedro, capítulo 1, hemos venido estudiando: haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mencionábamos
mencionamos en primer lugar la palabra diligencia. Para lograr no caer jamás, para no resbalarnos, entonces tenemos que ser diligentes. Pero comienza una lista. ¿Y cuál es la lista? Primero comienza con fe. Después de la fe que sigue, ¿te acuerdas? Hermano, si es un estudio. Después de fe que sigue. Padre mío, ¿no entiende la Biblia? Poder, o en su defecto, virtud. Fe, poder. Después del poder o la virtud que sigue, conocimiento. Ahora, estos son eslabones. Por eso es que Pedro dice, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Alguien podrá decir, pero eso es imposible. ¿Creen ustedes que es imposible? Por lo menos tenemos dos ejemplos clásicos en la Biblia. Uno, el Señor Jesucristo. Fue sin pecado. Cuidado, cometemos el error de decir, pero que era Dios. No. Él fue 100% hombre, sujeto a todas las pasiones que hay en este mundo. Abra Hebreos capítulo 2, por favor, para que podamos entender esto. Si hay un personaje que tuvo que someter su vida, sencillamente fue el Señor Jesucristo. Y dice el libro de Hebreos, capítulo 2, ¿lo tienen? Versículo 14 en adelante dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que se corrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahora el 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Lo dice la palabra del Señor. Pero también el apóstol Pablo, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Imítenme a mí, así como yo a Cristo Jesús. Usted analiza la vida del apóstol Pablo y se da cuenta que Pablo no tuvo ninguna resbalada, no tuvo ninguna caída. Lo dice la palabra del Señor. Ahora, no es que era un hombre perfecto, no, tenía sus imperfecciones. En un momento dado se enojó con Marcos, se peleó en cierto sentido con, ¿cómo se llama? Bernabé, creo que fue. Y él mismo escribió, airaos, pero no pequeños. Usted puede enojar, pero no cometer pecado. ¿Y cuándo es que se comete el pecado? Bueno, cuando el sol se oculta y no arreglaste ese problema, ya se tornó el asunto en pecado. Ahora, un hombre que tuvo su caída terrible, el apóstol Pedro, nos da la fórmula para que nosotros, o por medio de la cual nosotros no podríamos sufrir ninguna caída. Y hablábamos, hermanos, que cada una de ellas son necesarias. Necesitamos ejercitar nuestra fe. Tenemos la virtud o tenemos poder de Dios en nuestra vida. Y el poder de Dios en nuestra vida es el Espíritu Santo. Nadie puede aducir, nadie puede decir de que somos débiles. Esa es pura mentira nada más. Nos gusta el pecado, nos descuidamos y obviamente transgredimos los mandamientos del Señor. Ahora, es interesante. Fe, poder, conocimiento.
Habla en Jeremías capítulo 9, en este versículo estábamos el domingo pasado. Cuando se habla del conocimiento, no estamos hablando del conocimiento secular. Estamos hablando y pensando en llegar a conocer al Rey de Reyes, Señor de los Señores, tal y como lo establece la palabra del Señor. Dice el versículo 23. Y no pierda, hermanos, de memoria, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Si ahorita hiciéramos un censo entre nosotros mismos, cómo andamos delante del Señor, algunos dirían, más o menos. Otros dirían, ahí luchando. Otros dirían, pues cayendo que levantándome. Y esta no sería la respuesta que Dios espera en la vida de nosotros. Dios es que espera que tengamos fortaleza, tanta fortaleza, para mantenernos incólumes delante de la presencia del Señor. Dice el versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas, más alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y en conocerme. Hay muchas cosas importantes en la Biblia que usted y yo necesitamos conocer. ¿Cómo cuáles? Número 1, necesitamos entender, hermano, que Él vive. Todos entendemos esto, ¿no? Dijo Job, yo sé que Él vive. Y en medio de tanta ignorancia, en medio de tanta confusión, en medio de tanto que se habla en contra del Señor, hermanos, son cosas que uno necesitamos conocerla, entenderla, asimilarla, defenderla. El Señor vive, claro que sí. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. No dijeron los ángeles, no está aquí, ha resucitado. Necesitamos conocer que Él es el único salvador del pecador. No hay salvación si no es por medio de Jesús. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Salvación nada más a través de Cristo Jesús. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no viene por mí. Problemas que tenés en la vida. ¿Qué dice Romanos 8:28? A los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas ayudan a unos problemas, a unas enfermedades, a una miseria muchas veces económica en que vivimos. Todas las cosas ayudan a bien. Hermanos, esta es una realidad. Y usted lo puede leer en Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué otra cosa usted necesita conocer? Que su cuerpo se está deshaciendo y cada momento. Segunda de Corintios capítulo 5 dice que este tabernáculo, ¿qué pasa? Se va a deshacer. Las enfermedades comienzan a minarnos. Los problemas comienzan a estresarnos. Y todas estas cosas, hermanos, sencillamente involucran en llegar a conocer a Dios. Es de más que yo me vaya allá a la rotonda a correr para ver si puedo alargar mi vida. Es de más, hermano, hacer cualquier tipo de ejercicio. Y el apóstol Pablo dijo, el ejercicio para poco aprovecho. Toda la belleza de la juventud se acaba. Todo se acaba. Y es un principio que establece la palabra del Señor. Es interesante que en el WhatsApp, en el Facebook, se ponen las fotos de antaño, no se ponen las fotos actuales. Claro, el joven pone la foto de actual porque está joven, ¿no? Pero la gente adulta no pone las fotos de actualidad. Pero todo se acaba. Son verdades absolutas que usted y yo necesitamos
entender. Después del conocimiento, ¿qué dice el apóstol Pedro? Ahora, primera de Pedro, capítulo 1. Después del conocimiento, ¿qué sigue? Dominio. Mira, aparentemente esto es fácil, pero no es cierto. Ahora, Tito capítulo 2, por favor. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Dice el versículo 2. Tito capítulo 2, versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Dominio propio, bueno, sencillamente debe entenderse sobrio. Saben que todos tenemos dominio propio, pero cuando queremos. Ejemplo, los que andan manejando, cuando ven un policía que lo detiene a uno, ¿qué hace uno? Le gritamos al policía, hablamos en contra del policía. Yo me acuerdo una vez que no me pasé una luz roja, sencillamente pasé con Domingo Pérez. Y una policía me detiene. Y yo comienzo a reclamarle. Y me dice ella, si seguís reclamando, ¿cuál era la palabra que decían? De hecho, preso, no, pero ¿cómo que decían esa expresión? Había una amenaza por mí. Y cuando ella me dice eso, me callé. Si uno tiene dominio propio, claro que sí. Y ahora, por favor, Gálatas capítulo 5. Todos tenemos dominio propio. El problema es que no ejercitamos ese dominio propio. El tener dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, dice la palabra del Señor, versículo 22, versículo 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Y qué más dice? Templanza. O sea, dominio propio. Todos tenemos al Espíritu Santo, y al tener al Espíritu Santo, todos tenemos dominio propio. Ahora, que no lo ejercitamos, esa es otra cosa. La mujer, la esposa, gritándole al marido. Los padres gritándole a los hijos gritándole a los padres. No hay dominio propio. Nos dicen cualquier grosería, no hay dominio propio. Incluso, hermanos, para comer uno tiene que tener dominio propio. Vean lo que dice el Proverbio, por favor. Vean lo que dice Proverbio, capítulo 25. Hay gente que ya almorzó y todavía sigue pidiendo. Pura burla. Es porque ya realmente no tiene dominio propio. ¿Qué dice el Proverbio 25, 16? Hallaste miel, come lo que te basta.
¿Cuánta comida nosotros necesitamos al día? ¿O 3? Desayuno, almuerzo, cena. Pero como no hay dominio propio, hay una gula terrible en la vida del ser humano. Y amados hermanos, en cuanto al pecado, miren, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias debilidades, lo que nos gusta en la vida. Y si no tenemos dominio propio, fácilmente caemos en prácticas pecaminosas. Fácilmente. Esa es la verdad. Todos necesitamos dominio propio, pero para ejercitar el dominio propio que necesitamos, para ejercitarlo, necesitamos una correcta relación con el que puede ayudarnos a dominar el hombre viejo. Eso es capítulo 4. Es que no puedo dominar mi carácter, dice. Es que no puedo, es que yo soy así de esta manera. Dominio propio. Es lo que usted y yo necesitamos entender. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Necesitamos dominar el hombre viejo. Esto requiere dominio propio. Este es el gran problema que tenemos en la actualidad. Por eso es que nuestra vida espiritual, hermano, anda capa caída, desanimado, desalentado, porque no exactamente podemos retener ante las embestidas que la vida nos está dando en la actualidad. Necesitamos dominar el espíritu, los problemas, los rencores, los desatinos en nuestra vida. Y para ello exactamente es el fruto del Espíritu Santo habitando en nuestra vida. Pero como la relación con el Espíritu Santo no está tan buena, obviamente fácilmente nos dejamos caer en cualquier tipo de práctica indigna. Miren lo que dice por favor Daniel capítulo 1. Y esto es lo que necesitamos. Vamos a un bufete. Y entonces le dicen a uno, mira, bateo libre. Hermano, agarramos el plato y lo llenamos hasta donde se puede el plato. Y no se lo va a comer. Pero como hay gula, no hay dominio propio. Y como todo aquello está abierto ahí, dice Daniel capítulo 1, ejemplo clásico en la palabra del Señor, del dominio propio. Versículo 8 dice, a Daniel y a sus 3 amigos le ofrecieron los mejores manjares, que podían comer de todo, a su antojo. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 8? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Dominio propio. Cualquiera de nosotros, hermanos, en una invitación de estos, de gente de la alcurnia, donde exista cualquier tipo de alimento, miren, nos daríamos el gustazo. Y aún sabiendo que nos causa daño, aún sabiendo que va en contra de nuestra salud, hermanos, nos pegamos una comida hasta no más tarde. Falta de dominio propio. Falta de dominio propio. Y ojalá que podamos entender que en la vida cristiana necesitamos ejercer dominio propio en nuestros propios cuerpos. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 1, porque aquí está el otro problema, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cuántas cosas quisiéramos hacer con el cuerpo?
Dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Este asunto no es que el cuerpo es mío y yo hago lo que quiera. Me hago el tatuaje que yo quiera. Me hago el tipo de peinado que yo quiera. Voy a andar con el que yo quiera. Necesitamos entender, hermanos, el dominio propio es importante para no caer jamás. Primera de Corintios capítulo 9. Y estoy mostrándole lo que dice la palabra del Señor en este aspecto. Imagínense ustedes, las jóvenes van a los mercados, van a las clothes out donde venden ropa. ¿Y qué tipo de ropa están escogiendo? ¿Lo que le agrada a Dios o lo que le desagrada a Dios? Siempre van en contra de lo que les agrada a Dios. Exactamente porque no existe en su vida el dominio propio. Y en 1 Corintios capítulo 9 dice la palabra del Señor, versículo 26, versículo 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Sabe qué significa esto? Domino mi cuerpo. No voy a hacer lo que mi cuerpo me pida. Y el cuerpo nuestro pide muchas cosas. Pide música mundana. Pide licores. Pide los placeres de la vida. Pide cualquier cosa. Pero alguien que tiene dominio propio no se deja manipular ni manejar por los deseos de la carne. Dominio propio. Para venir al templo, hermano, necesita un dominio propio. Dice el cuerpo, no voy a ir hoy al culto. Voy a dejar que el deseo me maneje a mí. Y ahí está la caída de los hermanos en la actualidad. Y mire lo que dice en cuanto al espíritu. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Para los hermanos que son enojones, pleititos, gritones. Vean lo que dice la palabra del Señor. Dice el Proverbio capítulo 16, versículo 32. Añade la palabra del Señor. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Sabe dónde están las amarguras? Está en el espíritu. ¿Sabe dónde está esta basura que se anida? Te odio, te detesto, me cae mal, te desprecio. Todo está en el espíritu. Y muchos hermanos viven con el espíritu sucio, marcado. No hay dominio propio. Le hicieron algún daño, comienza a tener sentimientos en contra de esa persona, porque no existe dominio propio. Y obviamente, hermanos, cuando no logramos dominar estas situaciones, la vida espiritual nunca va a estar bien delante de la presencia del Señor. Dominio propio con la lengua. Santiago capítulo 3. Imagínense ustedes, vean ustedes las áreas, cómo abarca la palabra de Dios, donde yo debo mostrar dominio propio. Como nos gusta chismear, ¿verdad? Ya no chismeamos verbalmente, ahora es texteando. Santiago capítulo 3, hermano, por favor, vamos a abrir. Tenemos que sufrir una catarsis, una purificación de nuestra vida, si realmente queremos cumplir con este diseño que establece la palabra del Señor. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice de la siguiente manera: dominio propio. Porque
Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hablamos, mencionamos, criticamos, chismeamos, murmuramos, traemos enemistades, pleitos, celos, iras, porque hablamos incorrectamente, porque no tenemos dominio propio. Hermanos, tenemos que ser honestos. La lengua nos mete en problemas variados. ¿Y sabe lo más triste de alguien que habló contra alguien? Que cuando ella o él se da cuenta que hablaron de él, se pone enojado. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 7, por favor. Dominio propio. El que guarda la lengua va a evitarse problemas. Decía mi papá, no querés pedir perdón, no andes hablando mal de nadie. Nadie quiere enfrentar su problema. Se mete a problemas y quien te lo dijo, dice. Y ojalá que podamos entender lo que estamos diciendo, hermano. Dominio propio. Si no hay dominio propio, estamos mal. ¿Qué texto le dije, hermano? ¿Perdón? Eclesiastés capítulo 7. Yo creo que este es un buen ejercicio para nosotros. Dice la palabra del Señor en el versículo 20, 21, 22. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿Qué tal? Hablamos de la persona y cuando habla mal de mí y yo no doy cuenta, ¿qué sucede? Me enfurezco, me enojo, y aunque sea mentira o sea verdad, nos enojamos. Falta de dominio. ¿Quiere usted no tener problemas? No hable mal de nadie. Vean lo que dice 1 Pedro capítulo 3, hermano. Interesante lo que dice la palabra del Señor. Dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, aquí está la solución. Refrene su lengua de mal y sus labios no abren engaño. Pero para hacer esto necesitamos dominio propio. Tenemos dominio propio, porque es el fruto del Espíritu Santo. Necesitamos ejercitar el dominio propio. ¿Fácil es esto? No. Fe, nos falta fe. Poder, pues si no le estamos dando el control al Espíritu Santo, tenemos problemas. Conocimientos, y a veces ni queremos ni leer la Biblia. Dominio propio, hermanos míos, no lo tenemos. Y a pesar de que esté en nuestras vidas, porque si usted tiene el Espíritu Santo, si tengo el Espíritu Santo, tenemos dominio propio. Sí lo podemos lograr. ¿Qué más sigue diciendo 1 Pedro? Después del dominio propio, ¿qué más se supone que debo tener? Usted y yo debemos tener. ¿Qué más? ¿Qué es lo que sigue? A colación. Después del dominio propio, sigue la paciencia.
Acuérdense lo que dice el versículo 10. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hermano, disculpe, Y hermano, dominio propio. Supuestamente que todos aquellos que no dominamos, pues, toda esta situación quiere decir que Dios lo aborrece. El mal, el mal. el que no tiene dominio propio, hermano, no está viviendo una vida espiritualmente bien. Podrás tener fortaleza en una área, pero si esta área no la estás dominando, tu vida espiritual no está bien. Nosotros mentimos. Entonces, el hombre puede tener fe, puede tener mi poder, tiene, no tiene nada absolutamente si no tiene poder. Porque si no tiene dominio propio, No, espérate, no puede espérate, hacer nada. hermano. Si no tiene dominio propio, obviamente no tiene una relación correcta con el Espíritu Santo. Absolutamente. Eso es todo. Hermano, disculpe, quiere decir que no hay hombre en la tierra que sea justo. No hay quien entienda. Lo dice la Biblia. Somos inútiles. Bendito sea el Señor entonces. Aprendamos a tener dominio propio para que la gracia de Dios esté con nosotros. ¿Vale? Sí, hermano. Pero no todos dominamos o tenemos el dominio propio. A ver. Hágale igual a algún hermano aquí en la iglesia. Hágale igual. Hable mal de alguien ahorita. Invente un chisme. Te cargan la pedrada. Porque no hay dominio propio. Pero si le preguntas a esa persona si está bien con el Señor, te dice que sí. Por eso es que no hay que olvidar lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Si guardas toda la ley y en un punto no estás cumpliendo, te haces acreedor de todo. Estás mal. Hermano, pero también dice, todos aquellos, te digo, que se resbalen, ¿verdad? Que resbalen. Y si no se agarran, se resbalan. Pero dice que Dios tiene misericordia de todos aquellos que caen. Tiene que tener. Perfecto, hermano. Saben ustedes, yo siempre les he dicho, nosotros estamos viviendo en misericordia y en bendición. Una cosa es la bendición de Dios y otra cosa es misericordia de Dios. Por misericordia estamos vivos todos aquí. Porque hacemos cosas indignas delante de la presencia del Señor. Pero bendición es otra cosa. Hermano, ya para terminar, es verdad, disculpe. Es una escuela dominical en realidad. La presencia de Dios, dice un canto que en este lugar. La presencia de Dios, donde el Espíritu Santo, donde conquistamos el Espíritu Santo de Dios, cuando absolutamente los adormecemos, dice que la presencia de Dios no existe. O sea, en el trabajo, como por ejemplo en la iglesia, pues, la iglesia, donde no hay, me explico, donde no hay un avance, yo creo que la presencia de Dios no. Tenemos que buscar de la presencia de Dios, tenemos que buscar como hacer algo, hermano, para que este lugar sea la presencia de Dios. Dominio propio en el trabajo. El jefe te maltrata. ¿Cómo vas a responder? Ajá. ¿Cómo vas a responder? Te vas a mandar marido por eso. Hebreos 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Paciencia. Mire, todo esto tiene profundidad, hermano. Yo lo estoy haciendo someramente para que entendamos cuáles son las cosas que necesitamos dominar, no con nuestras propias fuerzas. Dijo el profeta, no es con ejército, no es con espada, es con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Todo está bajo la cubierta del Espíritu Santo de Dios.
Pero como andamos mal con el Espíritu Santo, obviamente hoy amanecemos contentos, voy al templo más tarde. ¿Qué va? Miren, termina el servicio, nos vamos hacia afuera y desde ahí te ponchaste. Que no me quede en el monte de la tarde. Una manada de hipócritas que hay ahí. No tenemos problema. Hebreos capítulo 10, versículo 39. El 36, disculpen. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque es necesaria qué cosa. Ahora, la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Vuelven a Gálatas capítulo 5, versículo 22-23 y habla de la paciencia. Todos tenemos paciencia. Todos. Hasta el más impaciente tiene paciencia, porque es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Que no están ejercitando la paciencia. Qué lío, ¿verdad? ¿Y saben ustedes cómo se produce la paciencia? ¿Cómo se ejercita la paciencia? ¿Quieren saber cómo la paciencia se ejercita? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3, versículo 4, escuchen lo que dice. De esta manera Dios ejercita la paciencia. El problema es que nos ponen este examen diariamente y nos ponchan. Salimos aplastados. Ya lo leyó. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación que produce la tribulación, van a ver qué produce la tribulación. Entonces es necesario vivir en medio de problemas, sí, porque es la única manera como la paciencia la vamos a adquirir. La tenemos, pero necesitamos robustecer la paciencia. ¿Y cuál es el caminito entonces para que la paciencia se fortalezca en nuestra vida? Los problemas. Tiene que haber prueba. Tenía a tu mujer, tenía al esposo que te meten en problemas. Ten paciencia. Es sabio, ser paciente. Los hijos, en el trabajo, los que vamos manejando, tal vez salimos tarde de nuestro hogar para el trabajo. ¿Y cómo vamos? Manejando. Con impaciencia. Se nos cruza alguien, son brutos, y de repente hermano, porque somos impacientes. Hermano, ¿sabe lo que pasa con este estudio? Nos desnuda tal y cual somos. Amén. Y andamos desfachando que ando bien con el Señor. Andamos ahí con un arito que refleja. Y dicen los hermanos, yo quisiera ser como él. No nos engañemos. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, pero el Señor te va a mandar tantos problemas para que esta paciencia se ejercite. Ahora miren, Santiago capítulo 5, vean lo que dice la palabra del Señor. ¿Paciencia hasta dónde? Bueno,
Paciencia, ¿hasta dónde? Ya tiene Santiago capítulo 5. Esta es una buena enseñanza para los matrimonios. Esta es una buena enseñanza para la iglesia. Versículo 7. Paciencia, ¿hasta dónde? Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta dónde? A la venida del Señor. Hasta la venida. No andemos viendo al chavo con Kiko. Cállate, cállate, que me desespera. No. Hermanos, es tremendo lo que estamos viviendo ahorita mismo. Hay hermanos que de pronto el servicio es a las 9:30 y a veces yo me vengo un poquito para allá. Hay hermanos que se ven impacientan. Sí. Y abrimos la boca y decimos: qué barbaridad este pastor. Ya debe haber comenzado el servicio. Y no está la paciencia entonces. El día domingo es día del Señor. No es día del Señor. Todo el día. Nadie debería de irse de este lugar. Claro, usted tiene libre albedrío, usted hace lo que quiera. Pero a la luz de la Biblia, todos deberíamos de estar aquí. Pacientemente. Salmo capítulo 40. Y en medio de los problemas, no crean, hermanos, yo le digo al Señor: dame paciencia. Y cada vez que le digo dame paciencia, me salen los problemas. ¿Qué dice el Salmo 41? Pacientemente esperé en Jehová. Fe, poder. Esto que estamos aprendiendo es el conocimiento de lo que establece la palabra de Dios. Ahora me dice que debo de tener dominio propio. Y también me dice que debo de ser paciente. Paciente. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Jesús. ¿Cómo se produce entonces la paciencia? A través de los problemas cotidianos. Siempre va a venir problemas a tu vida. Y mientras seas impaciente, Dios te va a brindar problemas. ¿No quiere que te mande problemas el Señor? De paciencia. Y hermanos, en medio de la impaciencia, saben que usted y yo hemos tomado decisiones incorrectas. En la Biblia encontramos personas que en su impaciencia tuvieron que sufrir en gran manera. Vamos a ver unos 2-3 ejemplos, por favor. Jonás capítulo 4, versículo 8, versículo 9. El libro de Jonás. Este es el estudio de la praxis, de la práctica del cristiano. Una cosa es decir: voy al cielo y gloria sea el nombre de Dios. Soy salvo, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Pero estamos en esta tierra. Estamos viviendo en esta tierra. Nuestras relaciones están en esta tierra. Es increíble. Es increíble lo que tenemos que estar haciendo, viviendo. ¿Cuál es el texto que dice? Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4.
¿Ya encontraron Jonás, hermano? Otros lo están buscando en el Nuevo Testamento todavía. ¿Ya lo oyeron, hermana Verónica? Bueno. Capítulo 4, versículo 8, versículo 9. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. ¿Qué tal? Y el 10 dice: y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y de qué es lo que le estaba haciendo referencia el Señor? De Nínive. Dice el versículo 11: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales. La impaciencia de Jonás, ¿hacia dónde lo llevó? Lo mandó a huir a Tarsis. ¿Y qué fue lo que sucedió al final del cuento? ¿Llegó a Nínive o no llegó? Llegó, pero tuvo que pagar un precio muy alto. ¿Cuál fue el precio que pagó? 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, por la impaciencia. Hermanos, decisiones que usted y yo hemos tomado con impaciencia, y pagamos el precio. Números capítulo 21, vean lo que dice la palabra del Señor. Números capítulo 21, capítulo 20, disculpen, Números capítulo 20. Dice Números capítulo 20, el versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Estaba impaciente Moisés. Y la impaciencia de Moisés, ¿hacia dónde lo llevó? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el castigo que le dio? ¿Ah? No entró a la tierra de Canaán por la impaciencia. Y hermanos, la impaciencia nos juega momentos, nos hace pasar momentos difíciles, amargos, y Dios no quiere hacernos daño a nosotros. Dios quiere hacernos bien a nosotros, pero necesitamos ejercitar la paciencia. ¿Es fácil esto? No. ¿Qué más dice por último? Segunda de Pedro capítulo 1, para que terminemos por ahí por hoy. Segunda de Pedro capítulo 1. ¿Qué más sigue? ¿Cuál es el otro eslabón que necesitamos? El siguiente eslabón ¿qué es la impiedad? ¿Qué es la impiedad? Bueno, una persona que vive en impiedad, impíamente, María, es para que entendamos el término piedad. Una persona que vive impíamente es una persona que vive totalmente alejado de Dios, no practica las cosas que Dios demanda en su palabra. Una persona totalmente alejada, metida en los vicios, metida en los placeres de la vida, metida en todo tipo de práctica pecaminosa. Entonces, ¿qué es piedad?
¿Ah? Una persona que vive correctamente. Una persona que su vida espiritual está muy bien delante de la presencia del Señor. Que hace 4 cosas. ¿Cuáles son las 4 cosas para mantener una estabilidad espiritual? 1, leer la palabra de Dios, practicarla, vivirla. Como dice el Salmo capítulo 1, versículo 2. Será como corriente de agua y da fruto en su tiempo, dice la palabra del Señor. 2, oración. Pero no las 5 oraciones de las cuales nosotros siempre recomendamos. Es la oración: entra a tu aposento y tu Padre que te ve en los secretos te va a recompensar en público. Esa es una persona piadosa. Una persona piadosa es una persona que le gustan las cosas espirituales. Siempre está en la casa del Señor. Siempre está involucrado en cualquier actividad de la vida espiritual. No anda renegando, no anda posponiendo, no anda buscando atajos. Siempre está listo y dispuesto para hacer las cosas del Señor. Esa es una persona que está viviendo piadosamente. ¿Por qué Timoteo, por favor? Nada más para terminar con un ejemplo. Ahora aquí la gran pregunta es, hermana Verónica, ¿será que todos los que estamos aquí estamos viviendo piadosamente? No digan nada. Nájel, ¿será que todos estamos viviendo piadosamente? ¿Ah, bien? ¿Estamos viviendo piadosamente? ¿O estamos viviendo impíamente? Es que si no es lo uno, tiene que ser lo otro. Segundo Timoteo capítulo 1. La justicia es de Dios. Amén. Y Dios nos manda a que nosotros seamos justos y practiquemos la justicia para que hagamos una vida apaciguada. Amén. Pero Juancito, una cosa es la teoría, en la práctica hay que demostrar. Cualquiera de nosotros podemos decir: yo lleno todos estos requisitos, me falta uno. Pero ¿qué dice la Biblia? Estás mal delante del Señor. No paguemos mal por mal y maldición por maldición, al contrario, bendigamos. Segundo Timoteo capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loita y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué interesante la expresión, la fe no fingida. Una vida espiritual correcta. Vivir piadosamente en este mundo. Y esto es lo que nos manda el Señor. Pero tenemos un problema, hermano. Fe, poder, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, todos son eslabones que necesito ponerlos en práctica, vivirlo, para que yo no caiga delante de la presencia del Señor. No olviden que el versículo 10 dice: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. En toda esta lista que tenemos ahí, ¿en cuál estamos cayendo nosotros? ¿Tienes fe? No sé, tal vez sí, tal vez no. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Más o menos. Conocimiento, dominio propio, paciencia. Toda esta enseñanza, hermano, nos debe de llevar a reflexionar. El decir es una manera de decir las cosas. ¿Cómo estás, hermano? Estoy bien con el Señor. Pero no es cierto muchas veces.
No olviden de Santiago capítulo 2, el versículo 10. Pero Pedro sigue diciendo, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Que Dios nos ayude. ¿Alguna pregunta, hermano? Por aquí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? ¿Entienden entonces lo que es ser piadoso? Una vida digna, una vida correcta delante de la presencia de Dios, una vida en sujeción mientras transitamos en este mundo. Que Dios nos ayude, hermano. Tenemos el reto, el desafío, exactamente es batallar, luchar para no caer. Hay mucho desánimo, mucho desaliento, hay mucha apatía, mucho yoquiperdismo, y sencillamente, hermanos, no podemos decir que estamos bien delante de la presencia de Dios. Que Dios nos ayude. Pónganse en pie, hermanos.